Capítulo 2. Operativo Boca del Lobo. 1982. Como siempre desde su primer asalto, Tomás no había logrado contener el temblor que le daba en las rodillas poco antes del inicio de un operativo militar. Muchas cosas habían cambiado desde su primera vez. Ahora ya no se llamaba expropiación revolucionaria, sino simple y sencillamente jale. Tampoco nadie llegaba tarde a la cita, todos los combatientes se reunían desde un día antes y repasaban el plan, así que desde la víspera el grupo de combate estaba completo. Tampoco se estaban los unos y los otros consultando si lo hacían o no, desde el acuartelamiento entraba en función la voz de mando y la concentración era en sí mismo una operación militar, con guardias permanentes, rutas de escape y formación de combate. Pero también, como siempre, una vez iniciada la operación militar en el terreno, para Tomás empezaba a transcurrir el mundo como en cámara lenta y comparativamente sus movimientos y pensamientos resultaban más rápidos y absolutamente seguros. Sabía que todo saldría exactamente como lo habían planeado, incluso había llegado a la conclusión que el realizar una operación militar, esto es un asalto a un banco, a una enorme fábrica, en realidad era una de las bellas artes, por las emociones que suscita, por su armonía, por sus altos contrastes y la luz que de la operación emana. En esta ocasión le había tocado la parte más fácil, la operación central, esto es, someter a la persona que cuenta con el acceso al dinero, mientras los demás someten a los vigilantes, usuarios y empleados y mientras el muro de contención mantiene desde afuera la seguridad del comando. A punto de terminar el operativo, Santiago, que llevaba la voz de mando, dio la retirada al resto del comando, así que con su sonrisa habitual Tomás se fajó la pistola en el vientre. Tomó con ambas manos las dos grandes bolsas de supermercado que contenían el botín y con aire despreocupado salió a la calle. Frente a él estaba, como debería estarlo, el carro que en la madrugada de ese día habían robado para escapar del lugar del asalto, pero para su sorpresa también frente a él se estaban estacionando silenciosamente dos patrullas de la policía, precisamente atrás del carro del comando. A Tomás la situación le parecía graciosa, estaba indudablemente perdido. Después de tantos años de practicar y perfeccionar, como él decía, el arte de los operativos militares, estaba sin posibilidades de nada. Si el muro de contención no había iniciado el fuego contra la policía era simple y sencillamente porque el muro ya había caído silenciosamente antes de que él saliera. Calculó que para desenfundar su arma debería en primer lugar tirar las dos bolsas del botín y acto seguido retirar la pistola del vientre, frente a dos policías que estaban a unos metros de él ya con la mano en las pistolas. Indudablemente era un hombre muerto. Voy a morir como Camo, pensó, y eso le causó más gracia. No había nada que hacer salvo seguir su propia regla de vida, mantener la calma. Sin perder su amigable sonrisa en el rostro, luego de ver a la cara preocupada de los dos policías que descendían lentamente de la patrulla, llegó hasta la puerta del carro del comando, la abrió sin soltar las bolsas. Las depositó sobre el sillón trasero con todo cuidado, mientras el policía del lado izquierdo de la patrulla, esto es, el chofer, ya se veía a través del medallón del auto. Tomás todavía le dirigió una sonrisa al tiempo que con la mano izquierda liberó la falda del chaleco y con el dedo pulgar derecho, tal y como lo indicaba el manual, desenfundó la pistola, apuntó al policía más cercano y jaló del gatillo. Pero el tiro no salió. El policía, completamente sorprendido, pues había tomado a Tomás por un cliente por la tranquilidad que mostraba, en lugar de disparar contra Tomás, retrocedió desesperadamente a protegerse del otro lado de la calle. Tomás dirigió su pistola al otro policía, al que había descendido de la patrulla del lado del copiloto, y volvió a jalar del gatillo. El tiro tampoco salió. El primer policía, ya repuesto del susto, ahora ya disparaba contra Tomás del otro lado de la calle. Tomás dio vueltas a la mazorca de su revólver, amartilló con su dedo pulgar el percutor y volvió a jalar del gatillo en dirección del primer policía, pues en la refriega había perdido de vista al segundo. Esta vez el disparo sí se produjo. Los dos policías de la segunda patrulla, al escuchar la detonación, regresaron rápidamente a resguardarse tras las puertas de su auto. El segundo policía, también muy sorprendido, había corrido a esconderse a una rampa de estacionamiento cercano. Ya un negocio contiguo salió Genaro, sorprendido por los balazos del primer policía y el tiro solitario de Tomás. Todavía sin comprender lo que estaba pasando, vio al policía que agachado corría a resguardarse. Santiago, la voz de mando, salió con la metralleta 9 milímetros en la mano,
con su mirada aguda distinguió perfectamente la situación. Disparó sacando esquirlas de concreto del parapeto del policía, que ya no volvió a asomar la nariz. Tomás volvió a apuntar su arma contra los policías de la segunda patrulla y de nueva cuenta jaló el gatillo y de nueva cuenta no se escuchó ninguna detonación. Todo eso le causó una sonrisa nerviosa, de hombre muerto en ataúd, que se interrumpió de repente cuando a su lado escuchó la voz de Lucía que le decía: «Toma la metralleta, Tomás». Al alcance de su mano apareció la ametralladora alemana. Tomás recuperó su sonrisa habitual, tomó la ametralladora en sus manos, jaló levemente el carro de la ametralladora y observó el brillo dorado de la bala acurrucada en la recámara. Tiró del gatillo previendo el retroceso continuo que tendría el arma y vio cómo las balas impactaron en el parabrisas de la patrulla. Los policías no necesitaron más para tirarse dentro del auto buscando la protección del acero del motor. Otras patrullas que se acercaban al terreno de operaciones detuvieron su camino al escuchar el cantarín traca traca de la ametralladora. En ese momento Lucía tocó a Tomás en el hombro, sin dejar de apuntar con su pistola rumbo a las patrullas recién llegadas, y le dijo con suavidad: «Vámonos». El auto del comando arrancó rechinando las llantas. Desde la ventana del chofer Genaro disparaba, Lucía desde su ventanilla también disparaba con su Browning de 15 tiros, hacia las patrullas que se habían detenido poco antes de la Boca del Lobo.